Perfecto, pues ya estamos todos, gracias a Dios. Pues vamos a dar inicio a la clase. Bueno, pues de antemano, quiero comentarles que durante pues esta hora o este tiempo que llevemos esta sesión que voy a moderar, pues me gustaría que cualquier duda, pregunta que tengan, abran el micrófono, comenten, escriban en el chat, todo eso para enriquecer la clase. Asimismo también pues preparé esta pequeña presentación que bueno pues me sirve a mí de apoyo y he juntado algunos conceptos que creo que son pertinentes. De antemano también les pido que duden de lo que yo les diga, porque finalmente pues no soy experto en el tema. Y pues algo que siempre me ha servido es que pues siempre hay que dudar, ¿no? Aunque el maestro sea el maestro, a veces podemos, y lo digo por mí, cometer algunas imprecisiones que pues una retroalimentación entre todos puede ayudar a esclarecer. Así que bueno, pues vamos a iniciar. ¿Cómo se oye el audio? ¿Se ve lo que estoy presentando? ¿Todo bien Sí, se hasta escucha aquí? bien y se ve bien. Ajá. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver, miren, el capítulo 10 del libro de la Confesión de Fe, pues nos habla acerca de la predestinación de Dios y el llamado efectivo. Voy a iniciar presentando algunos conceptos que ya tenemos conocimiento y otros conceptos que son clave para entender este capítulo. En parte me basé en los capítulos del libro de Teología Sistemática de Berkov, capítulo 46 del llamamiento en general y el llamamiento externo, y el capítulo 47 la regeneración y el llamamiento eficaz, para comprender estos tres conceptos y poder tener una mejor comprensión del capítulo 10 de nuestra confesión de fe, ¿sí? Bueno, de antemano pues sabemos que la predestinación es una elección divina, que es un acto soberano por parte de Dios en escoger a ciertos individuos para la salvación, que es basado solamente en la gracia de Dios y no en los méritos humanos o que nosotros hagamos algo para conseguir la salvación. Tiene un propósito eterno y esto implica que Dios desde la eternidad determinó el destino de cada persona según su voluntad y plan perfecto. Además también nos da la seguridad espiritual de que la predestinación proporciona seguridad a los que creemos por fe, asegurando que nuestra salvación está garantizada por la voluntad inmutable de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios no cambia a la hora de que nos elige y nos salva. Para entender este concepto y el llamamiento eficaz, también debemos de saber otros conceptos que Berkov define en los capítulos que ya les mencioné acerca del llamamiento externo, la regeneración en dos sentidos. Berkov habla de una regeneración en sentido restringido y otra en sentido amplio o nuevo nacimiento. Ahorita les voy a comentar, o bueno, en esa tablita se describen en qué consisten estas definiciones, y el llamamiento interno o llamamiento eficaz. ¿Sale? De manera así muy rápida lo voy a mencionar. El llamamiento externo es el acto de Dios por el cual el Evangelio es presentado y ofrecido a los pecadores. Es lo que nosotros estamos llamados a hacer a todas las personas en todo el mundo, en todo momento. Predicar el Evangelio, que es la palabra de Dios, para el arrepentimiento de los pecadores y una invitación también a aceptar la fe de nuestra salvación en Cristo. Y esta, el llamamiento externo, pues es la presentación de la palabra, ¿sí? Es predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Es una invitación a arrepentirse y creer. Por eso es que nosotros sabemos que no es nuestra, nuestras palabras o lo que adornemos,
sino que tiene que ser la palabra de Dios, ¿no? El que Cristo murió por nosotros, que somos pecadores y que estamos condenados, y que aceptando la palabra de Dios, que esa aceptación no proviene de nosotros, sino que es por parte de Dios. Y aquí entran las otras definiciones que tiene que ver la regeneración, que es el acto de Dios por el cual implanta en el hombre principio de nueva vida. Acuérdense que nosotros estamos muertos espiritualmente y solamente Dios es el que puede hacer que nuestra muerte espiritual cambie a una vida nueva, ¿sí? Nacer de nuevo. Por eso regeneración quiere decir nacer de nuevo. En el sentido restringido es una regeneración espontánea, no tarda tiempo, aquí lo comenta, es por parte de Dios, es el Espíritu el que obra sin cooperación humana, ¿sí? Y en su sentido más estricto es momentánea. Esto quiere decir que no es gradual. Y en los adultos precede al llamamiento externo, al llamamiento interno, ¿sí? Y el llamamiento interno precede a la regeneración en sentido amplio. El sentido amplio de la regeneración es cuando ya tenemos un nuevo nacimiento y Dios ya implanta en nosotros el querer buscarle. Y bueno, el llamamiento interno, ¿sí? O llamamiento eficaz, es el llamamiento externo, es decir, es el escuchar la palabra hecha eficaz en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo. Berkhoff menciona que pues el llamamiento no se divide en dos, externo o interno, sino que en general es el llamamiento externo por parte de la palabra que escuchamos, pero que por medio del Espíritu Santo que ya regeneró nuestra vida de muerte a vida a vida nueva, el escuchar la palabra hace que el Espíritu Santo la interne en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Entonces ahí es cuando somos llamados a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda sobre estos conceptos? Maestro, no sé si me equivoqué en algo que quiera usted agregar. No, nada más preguntar si podrías dar en una frase o en un pequeñísimo resumen la diferencia entre llamamiento externo y llamamiento interno. En una frase, el llamamiento externo es el escuchar la palabra, ¿no? Por eso viene de afuera hacia adentro. Nosotros escuchamos la palabra, el evangelio, la invitación a arrepentirnos porque somos pecadores, y el llamamiento interno, que es el eficaz, es el que el Espíritu Santo produce en el hombre, que hace que ese llamamiento externo sea efectivo y se lleve al corazón del hombre y sea transformado y tenga voluntad para arrepentirse y buscar a Dios, ¿sí? Por eso es que se dice que el llamamiento externo es universal, pero no todos van a tener el llamamiento eficaz, el llamamiento interno, ¿sí? Esa es la diferencia entre ambos llamamientos. Uno es por la palabra, el externo, y el interno es por escuchar la palabra y la obra transformadora del Espíritu Santo. Muchas gracias, amigo. ¿Estoy bien o estoy mal? No, bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, entonces, hasta aquí todo claro con esos conceptos o definiciones. Muy bien, entonces ahora sí, vamos al primer punto del capítulo 10, donde nos habla acerca de a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado
para vida, y a ellos solamente le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente. ¿Sí? Aquí ya tenemos la definición de llamado eficaz, por su palabra y espíritu. Ven como aquí ya se sincretiza esta definición, que el llamado eficaz está compuesto por escuchar la palabra, pero además la obra del Espíritu Santo, que ya regeneró nuestra vida y que además nos hace que ese llamado externo se implante en nuestro corazón y tengamos la voluntad de arrepentirnos y por fe aceptar a Cristo, ¿no? Como Salvador. O más bien, el arrepentimiento y por fe aceptar que somos salvos. Y fuera del estado de pecado y muerte. Eso es lo que Berkhoff menciona como la regeneración. Antes de que el llamamiento eficaz sea efectivo, nuestro Padre, al habernos escogido, regenera nuestra vida de muerte o de pecado a vida eterna. Esa es la regeneración. Dice, por naturaleza, bueno, fuera del estado de pecado y muerte en que están, por naturaleza a la gracia y salvación por Jesucristo, iluminando espiritual y salvadoramente su entendimiento, ¿sí? Por eso es que el llamamiento externo, que es el escuchar la palabra, es predicada a todas las personas, pero no todas las personas van a responder a ese llamamiento, porque solamente el Espíritu Santo y el Padre que ya nos escogió hace que esa palabra, ese llamamiento eficaz, o más bien ese llamamiento externo de la palabra, entre por nuestros oídos, se implante en nuestro corazón, ilumine nuestra mente, lo entendamos y podamos así comprender las cosas de Dios, ¿sí? Por eso es que para algunos el evangelio es algo incomprensible, ¿no? Quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne. ¿Quién puede hacer esto? El Padre a través del Espíritu Santo, cuando se habla de regeneración, ¿sí? Sin regeneración, sin nacer de nuevo, no podría ser posible que el llamamiento eficaz sea pues efectivo, ¿no? Renovando sus voluntades y por su potencia todopoderosa o poderoso, induciéndoles hacia aquello que es bueno y trayéndoles eficazmente a Jesucristo, de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Y bueno, es así como el llamamiento eficaz pues eh, es recibido por los escogidos, y los que no, pues no, porque no han sido regenerados por el Espíritu Santo, y por más que escuchen la palabra, el llamamiento externo, esta no los va a mover, no se va a implantar en su corazón, y por lo tanto no van a ser pues traídos a la salvación por la gracia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, dudas? Bueno, aquí en los capítulos los versículos que vemos o que nos indica este primer punto, vemos que pues esto se confirma en la palabra, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 8:30 nos menciona que y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. En Romanos 11:7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. En Efesios 1:10-11, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra,
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y bueno, podría estar leyendo todos los versículos que nos menciona aquí, pero no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya entendido de este primer punto que podamos ampliar. No se abalancen. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Yo tengo una pregunta. Una persona que sufre de alguna enfermedad mortal, Dios tiene, si tiene la voluntad de salvarlo, lo puede salvar y no ser salvos. En ese momento salvarlo de la enfermedad mortal, pero a la vez no ser salvos o no escuchar, no aceptar el Evangelio, no aceptar a Jesucristo en ese momento, sino por conveniencia, en ese momento él está pues, aceptándolo, ¿no? Por la misma enfermedad, pero que no haya un arrepentimiento. Ajá. Bueno, yo te voy a responder y ya después Rogelio me va a corregir si digo alguna cosa que esté mal, ¿no? Si leemos en los evangelios, Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio, él sanó a muchos por fe, y me recordó la historia de los 10 ciegos, ¿no? Que sanó de la vista, de los cuales solamente uno regresó y pues le agradeció a Dios, ¿no? ¿Qué me dice esto? Y esto nada más es pura inferencia, ¿no? Que a lo mejor de esos 10, 9, pues a lo mejor de esos 9 ninguno era salvo. O a lo mejor habían escuchado, habían creído, pero digamos todavía no era su momento, ¿no? Y solamente uno puede ser que sí, el que se regresó y agradeció a Jesucristo. Pero la respuesta sería que pues Dios manifiesta su gloria, su gracia, como Él quiere, ¿no? Si Él quiere en algún momento sanar a alguien, aunque uno piense que no es salvo, no lo sabemos. No sabemos si está entre esa parte de que ya ha sido escogido, pero todavía no ha sido regenerado y todavía no ha tenido el llamamiento eficaz, ¿no? Aunque eso debe de dar ciertos frutos, ¿no? Lo menciona Berkhoff en estos capítulos. Pero eso solamente Dios lo sabe, ¿no? Lo que sí nosotros sabemos es que si sabemos de alguien que está enfermo, hablarle de la palabra, del arrepentimiento, de la muerte espiritual, de la salvación en Cristo, y que por fe podemos acceder a ella. Ya dependerá de la obra del Espíritu Santo, la regeneración y el llamamiento eficaz en la persona, si ésta es salva o no. Y a lo mejor si es sanada en ese momento, pues esa es la pura gracia de Dios, ¿no? Ahí solamente le compete a Dios cómo manifiesta su gracia en las personas, en salvos o no salvos. Yo podría decir que solamente a los que son salvos, pero eso no me consta. Así que bueno, ahí ya le dejo la palabra a Rogelio. Gracias, amigo. Sí, pues es real. En muchas personas obra Dios. De hecho, la voluntad de Dios se está cumpliendo. Aún los que no creen y tienen salud gracias a Dios. Y hay personas que están enfermas
que pues piden que se ore por ellos, aunque no creen, y Dios los sana, y eso puede suceder. Dios es soberano. Dios es soberano y no solamente actúa en aquellos que creemos en Él actúa en toda la creación, tal grado que dice la palabra que el sol sale sobre buenos y sobre malos, y se refiere a eso, sobre personas que creen en Él y en personas que no creen en Él. Entonces, en ese sentido soberano, Él puede actuar como a Él le place. Y puede ser que alguien por conveniencia busque a Dios y que no crea realmente en Él, y Dios puede obrar en Él sanándolo, sí puede, definitivamente puede. Y Él puede hacerlo, y Él a veces lo hace, ¿no? Y no pasa nada. O sea, Él tiene un propósito de por qué lo hace, y se muestra así. Hay algo que puede sonar bastante fuerte, y quiero hacer un poquito de historia. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Él dice que está su pueblo está allá y lo va a sacar porque Él dio la promesa a Abraham, y dentro de la promesa pues Él saca a todo el pueblo de Israel de Egipto. Y sacando a todo el pueblo de Egipto hay bastantes circunstancias, vienen las 10 plagas, son confrontados los israelitas, está la Pascua, esta noche hubo mucho llanto, mucho dolor, mucha tristeza en Egipto. Al otro día todos los israelitas están vivos, están bien, todos los primogénitos, y los corren, y van por el desierto, y viene Faraón atrás de ellos, y pasan el mar en seco. O sea, Dios abre las aguas, pasan, y todo el ejército egipcio muere. Ellos siguen avanzando, empiezan a hablar mal contra Moisés y contra Dios, empiezan a hacer varias cosas. Entonces Dios hace diferentes cosas con ellos, el pueblo tiene miedo, y fíjense, la cuestión es que, hablando fríamente, dice que los mayores de 20 años en el desierto murieron porque no obedecieron a Dios, y los de 20 años en adelante iban a tomar la tierra prometida. Y dice que todos ellos, los de 40 años, los de 20 años, mayores de 20 años, no entraron en su reposo. Los únicos mayores de 20 años que entraron fue Josué y Caleb. Entonces me llama mucho la atención cómo hizo Dios todo eso para sacarlos de Egipto, pero realmente su remanente eran los menores de 20 años y Josué y Caleb, porque el resto no entró a su reposo. Y cuando dice que no entró a su reposo, se refiere a que no entraron a su salvación eterna. Entonces eso a mí me inquietó demasiado, ¿no? Y Dios puede salvar a los que Él quiera en un momento crucial, sí puede, aunque no crean en Él, y ahí está la prueba en la Biblia. Entonces solamente es para apuntalar lo que dice José Cano. Vientos. No estaba tan errado entonces. Muy bien, segundo punto. Este llamamiento eficaz es solamente de la libre y especial gracia de Dios y de ninguna otra cosa prevista en el hombre, el cual es en esto enteramente pasivo hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo es capacitado por medio de esto para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. Bueno, en este párrafo yo veo que aquí es donde se relacionan las tres definiciones que les presenté hace rato en esta tabla, ¿no? Del llamamiento interno. Bueno, llamamiento interno, llamamiento externo y regeneración. Me parece pertinente leer esta parte del llamamiento interno. Dice: el llamamiento interno, una de sus características o notas clave, es poderoso, eficaz para salvación, a través de la palabra de Dios, eficazmente aplicada por el Espíritu Santo, dirigido a cierto fin: comunión con Cristo, vida, santidad, esperanza, en el orden lógico de Berkhoff, el teólogo. Usualmente primero external. ¿Eso qué quiere decir? Que escuchamos la palabra, ¿no? Luego viene la regeneración, que es por parte del Espíritu Santo, el cual
nos lleva de un estado de muerte espiritual a vida, ¿sí? Porque estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, dice, ¿no? La palabra. Posteriormente, el mensaje o el llamamiento interno, ¿sí? El llamamiento eficaz, que es por escuchar la palabra de manera externa, que se internaliza, y por medio del Espíritu Santo, no por que nosotros hayamos puesto mucha atención, ¿no? Sino es el Espíritu Santo el que internaliza esa palabra en nuestro corazón, ¿sí? Y es el que nos lleva a la nueva vida o a la regeneración ampliada que menciona Berkov, ¿sí? Entonces aquí pues es como podemos ver, ¿no? El llamamiento eficaz es solamente de la libre y especial gracia de Dios. ¿De quién procede? ¿De mí? No. ¿De mi buen entendimiento? No. Solamente de Dios a través del Espíritu Santo, el cual en esto es enteramente pasivo hasta que siendo vivificado y renovado, es decir, hasta que viene la renovación por el Espíritu Santo, somos capacitados por medio de esto para responder a ese llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se aplica esto? Si nosotros decimos, bueno, y como yo lo creía, ¿no? Pues si ya somos predestinados o si ya Dios predestinó a pues quienes van a ser salvos y quienes no, pues entonces, pues ¿para qué predico o para qué hago campañas o le hablo de la palabra a otros? Si Dios los va a salvar, en algún momento los va a alcanzar, ¿no? En su momento en el que Él quiera. Sí, pero nosotros tenemos que seguir predicando porque nosotros no sabemos quiénes son salvos, quiénes no, o más bien quiénes son escogidos y quiénes no. Y que además somos llamados a predicar la palabra, porque el llamamiento externo es universal, es por la voluntad de Dios un derecho, o más bien, sí, un derecho de Dios, no del hombre, de dar a conocer su palabra a todas las personas, a los salvos, a los no salvos, y a los no salvos para acrecentar más su condenación o su pecado. Y si no, díganselo a Berkov, que fue donde lo leí. Y bueno, eso nos habla en este punto, ¿sí? Eh, Aquí podemos ver algunos versículos. Bueno, no se ve muy claro, ¿no? Pero en Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, nosotros tuvimos que regenerar nuestra vida o cambiar nuestros hábitos, hacernos buenas personas para poder ser cristianos y poder aceptar a Cristo. No, es el Espíritu Santo, es Dios quien nos dio vida juntamente con Cristo para por gracia ser salvos, ¿no? Y bueno, aquí en este comentario teológicamente nos dice que el hombre natural no puede comprender ni buscar las cosas de Dios por sí mismo. Primera de Colosenses 2:14, su mente y naturaleza están en rebeldía contra Dios. Romanos 8:7. Solo por gracia, mediante la obra vivificadora del Espíritu, puedes el ser humano recibir vida en Cristo. ¿Sale? Y bueno, eso nos habla de que la regeneración es por parte del Espíritu Santo, que por nuestra condición humana y por pecado nosotros no tenemos esa capacidad de aceptar a Cristo, ¿no? Sino que es Él el que nos capacita para que tengamos la fe y recibamos pues la salvación. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas?
La pregunta que estaría bien que se pudiera responder en algún momento de este párrafo es: ¿para qué te capacita el Espíritu Santo? ¿Vale? Para que no se les olvide esa pregunta. ¿Para qué te capacita el Espíritu Santo? Ok, ¿alguien quiere responderla? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien quiere responder? Pues yo pienso que... Bueno, Sí, adelante, Carlos. bueno, yo pienso que como hombre tengo un corazón muy depravado y todo el tiempo estoy cayendo en pecado, ¿no? Entonces siento que necesito un corazón nuevo, necesito cambiar mi forma de pensar, de ser y de actuar. Y siento que a través del Espíritu Santo yo voy a poder hacer ese cambio. Pero yo solo no puedo, sino que a través del Espíritu Santo. Eso es lo que yo entiendo. Ok. ¿Alguien más? Yo creo que tienes su miedo, ¿no? Ay, perdón. Dale. Igual lo mismo iba a decir para exactamente eso, para responder al llamado, ¿no? Nos capacita a responderle a Dios y vivir de acuerdo a lo que Él nos manda. Ok. Sí, bueno, miren. Es bueno que recordemos, antes de que pasemos, Ajá. es bueno que recordemos un poquito más específico lo que se está comentando. Él nos capacita para responder este llamado y para recibir la gracia de Dios, ¿ok? No nos capacita para recibir el llamado y vivir como Él quiere, porque entonces ya nos vamos a las obras, ¿sale? Nos llama, nos capacita para responder ese llamado y para recibir la gracia, ¿sale? ¿Quieres ponerla antes, amigo? ¿Cuál? Donde estábamos en el siguiente párrafo, el párrafo que acabas de explicar. ¿Ese? Ojito, ahí, donde pusiste en azul, ¿sale? Ajá. ¿Por qué? Porque la doctrina es muy celosa, ¿ok? Por medio de esto, ¿sale? Él nos capacita por medio de esto para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. Si hago una pregunta así en el examen y ustedes me ponen para recibir este llamamiento y hacer su voluntad, está mal la respuesta. Porque estamos hablando de la doctrina del llamamiento eficaz, ¿vale? Y si nosotros en el llamamiento eficaz decimos que Él nos capacita para hacer su voluntad, para vivir de acuerdo a su palabra, no estamos hablando de un llamamiento eficaz, estamos hablando de algo moral, ¿vale? Entonces, es bueno que nosotros pensemos en esta parte y podamos ver una diferencia, ¿ok? Se decía en la otra respuesta, bueno, soy tan depravado que yo necesito al Espíritu Santo para responder exactamente. Más bien, el Espíritu Santo obra en ti para que puedas responder, ¿sale? No es lo mismo, yo necesito el Espíritu Santo para responder, a que el Espíritu Santo obra en ti para que tú puedas responder ese llamamiento, ¿ok? Hay una pregunta en el chat. Un comentario de Omar. Dice, va a ser de opción múltiple el examen. Va a ser de, ¿cómo se llama? De verdadero o falso. De confusión múltiple. No, de confusión múltiple no, porque va a estar muy fácil. Bueno, ahí nada más para comentar, igual la pregunta que hace Carlos es interesante, ¿no? A mí estos conceptos de regeneración, llamamiento externo e interno, pues realmente hasta que no me puse a leer no los entendí, ¿no? Pero ahorita que hablas
de que nosotros no es que necesitemos al Espíritu Santo. Es correcto, porque en el sentido de que Dios es el que regenera al hombre, ¿sí? Lo regenera primero pasando de muerte a vida, ¿no? Le da el principio de nueva vida espiritual, cambia la disposición gobernante del alma, ¿sí? Nacemos de nuevo. Y esto quiere decir que nos hace receptivos al llamamiento externo para que sea el llamamiento interno eficaz. No sé si ahí hay alguna confusión para ustedes, pero yo como lo entiendo es que sin regeneración el hombre no puede pues tener ese llamamiento eficaz, por más que le hablen de la palabra, por más que escuche, no lo va a hacer. Puede llegar, sí, a una vida moral, sí, lo vamos a ver más adelante, pero solamente es el Espíritu Santo, Dios, quien implanta en el hombre a través de, del Espíritu Santo, la regeneración, primero para estar dispuestos a responder al llamado, ¿sí? Y posteriormente al llamamiento o la regeneración de el nuevo nacimiento, que aquí lo menciona como el llamamiento interno precede a la regeneración en sentido amplio, lo que Dios va haciendo en nuestra vida, ¿sí? Que nos va perfeccionando. ¿Seguimos siendo pecadores? Sí, seguimos teniendo nuestra mente pues depravada, seguimos haciendo el pecado, sí, pero estamos en ese llamamiento interno, sí, en la regeneración amplia, que quiere decir que Dios está obrando en nosotros, sí, y eso es obra solamente del Espíritu Santo, no es que nosotros necesitemos más Espíritu Santo para ser mejores personas, ¿no? Ahí sí lo que necesitamos pues es leer más la palabra, ¿no? Dejar de ver TikTok o otras cosas. Ahora sí lo experimentaste esta semana, ¿no? Sí. Muy bien. Perdón. Antes. Es muy bueno que podamos siempre ir a la palabra y recordar esto, ¿no? La palabra es tan efectiva. Antes de ser regenerado, yo no me doy cuenta que necesito a Dios. Ya que he sido regenerado, me doy cuenta de esa necesidad. Entonces, antes de que tú seas regenerado, no te das cuenta de la necesidad de Dios, sino viene el llamamiento externo, viene la regeneración y entonces el Espíritu Santo aplica esa transformación en tu vida y se vuelve el llamamiento eficaz. Esto lo hace el Espíritu Santo aunque tú no tengas conciencia. Y este llamamiento eficaz es un instante, no es un proceso. No es un proceso. El llamamiento eficaz es un chasquido. Momentáneo. ¡Pum! Cambia tu naturaleza. ¿Vale? Entonces, en esta parte es algo que no es un proceso, ¿no? Después del llamamiento eficaz y que Dios cambia tu naturaleza, inicia un proceso que se llama santificación. Pero la regeneración o llamamiento eficaz es un instante. Ok, eso lo podemos reforzar con Ezequiel 36:27, ¿no? Donde dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí no quiere decir, o no está diciendo, yo, José Luis, tengo que portarme bien y guardar los mandamientos para tener la salvación y agradar a Dios, no, sino que aquí dice, no, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ¿quién es el que regenera y perfecciona al hombre? Pues Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sale? Muy bien. Seguimos en el siguiente punto.
¿Sí? ¿No? Si no hay otro comentario, seguimos. Ok, bueno, perfecto. Entonces, el punto 3, ¿no? Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. En la misma condición están todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. ¿Se acuerdan de la pregunta que tuve la clase pasada? En esta, creo que el hermano Juan quiere unirse. Dejen ver. Por aquí. No sé qué escribió en el chat. ¿Alguien sabe? Es que con tantas ventanas me pierdo. Perdón, hermanos, apenas ando acomodándome. Dice, perdón, hermanos, apenas ando acomodándome en casa y voy a cenar. Es que como es secretario del consistorio, pues salió un poquito después de mí de la reunión y pues si iba a cenar, yo ya no cené. Ok, ni modos. Ya verá la grabación. Bueno, vamos a seguir. Entonces, la pregunta de la semana pasada que pues a mí me surgió la duda por la cuestión del libre albedrío. Yo en mi concepción pensaba que los niños no tienen libre albedrío, ¿no? Un bebé, ¿cómo puede manifestar su libre albedrío? Pero eso ya quedó claro en la clase pasada. Lo que sí, pues quedó la duda es cómo los niños elegidos que mueren en la infancia son salvados, ¿no? Por Cristo. Bueno, Rogelio comentaba que forzosamente tenían que escuchar la palabra, es decir, tener el llamamiento externo. Pero, en este sentido, aquí menciona que los niños que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. ¿Sí? En la misma condición están todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Creo que aquí engloba, por ejemplo, personas que nacen con una alteración, los llamados retrasados mentales, ¿no? ¿Cómo podemos saber de todos los retrasados mentales si son salvos o no son salvos? Pues nosotros no podemos saberlo. Y si les hablamos de la palabra, es decir, les hacemos el llamado externo, ¿cómo sabemos que van a aceptar a Cristo si solamente balbucean, gritan, se tiran al suelo? En fin, no tienen ese raciocinio. Entonces, creo que la respuesta aquí es que, pues, Dios, y bueno, más bien, sí, Dios por medio de Cristo, tanto los niños elegidos como todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra, son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Quien obra cuando y donde como quiere, ¿no? Es decir, que el llamamiento eficaz para ellos, pues, no necesariamente requiere de escuchar la palabra de Dios, porque ya Cristo, por medio del Espíritu Santo, los ha regenerado y los ha salvado, ¿sí? A las personas que son elegidas y están en esta condición. No sé si eso está claro, está dicho correctamente, Rogelio, o no. Bueno, no es por medio de Cristo. Recuerde, la doctrina es celosa. Lo que sí son regenerados y salvados por Cristo, por medio del Espíritu Santo. Okay. Y la palabra es muy clara. Una persona sí debe ser llamada, así lo dice Berkhoff también, debe ser llamada. Esta persona debe vivir un arrepentimiento, esta persona debe... Entonces, todo este proceso nosotros lo pasamos, pero bajo la conciencia, así como decías, la conciencia que Dios nos despierta,
por medio del Espíritu Santo para que creamos en Cristo Jesús. Todo este proceso entra en esta parte donde le pones quién obra, cuándo, dónde y cómo quiere, ¿no? El Espíritu Santo va a orar, va a ser el llamado, va a recibir la palabra, va a recibir la salvación, va a recibir a Cristo Jesús, va a venir el tiempo de la regeneración en él y va a ser salvo, ¿no? Entonces, sí, no necesariamente va a ser audible como tal, no va a ser leído que escuche el llamamiento, ¿no? De alguien exclusivamente. Este llamamiento puede venir directamente del Espíritu Santo. Ese es cómo actúa el Espíritu Santo, que obra cuándo, dónde y como Él quiere, pero Él hace que suceda todo esto, ¿no? Entonces, sí sucede para ellos, sí hay una regeneración, sí hay una salvación, sí hay una aplicación de llamamiento, sí lo hay. ¿Cómo lo es esto? No sabemos cómo, eso decíamos hace 8 días. ¿En qué momento? No sabemos. Y lo mismo de las personas que tienen alguna discapacidad o alguna situación genética, que son elegidas, ¿no? En este entendido, no todos los niños, ni tampoco todas las personas que nacen con alguna deficiencia. Es solamente dentro de ellos los que son elegidos. Ok. Sí. ¿Preguntas, dudas? A mí me surgió una duda. ¿Sí? Bueno, Sí, te oímos. ¿qué pasa con las personas que cayeron en locura y esas personas que perdieron la razón, ¿no? Ahorita estaba recordando que Nabucodonosor, el rey, estuvo en locura 7 años y de ahí se arrepintió y le pidió perdón a Dios y regresó otra vez a la cordura, ¿no? Pero no sé realmente qué es lo que pasa, no sé si me podrían explicar más ampliamente. Rogelio. Yo dije, en lo que Carlos contesta, voy a ordenar mis dudas, mis comentarios. Entran en ese término, ¿no? Donde dice las personas que están incapacitadas por alguna situación física, intelectual, que tienen alguna deficiencia y son elegidas, Dios va a aplicar su llamamiento, Dios va a aplicar su salvación, Dios lo va a hacer, ¿no? Cristo Jesús los va a salvar a través del Espíritu Santo y si son elegidas van a estar en el cielo, ¿no? Si no son elegidas, pues nada más no lo serán y entran en esto, son incapaces para ser llamadas externamente, pero si Dios los va a salvar, ¿cómo va a actuar? No sabemos. Él actúa donde, como Él quiere y donde Él quiere. Esa es una circunstancia que queda en sus manos. No sabemos, pero Dios sí actúa en los que son llamados. Creo que igual hace 8 días, o no sé cuándo comentábamos esto, ¿no? Que hay personas que tal vez nunca escucharon la palabra, pero sí fueron elegidas y sí creyeron en Dios. Tal es el caso de Job, ese es un claro ejemplo. Job, el libro de Job fue escrito mucho antes de Moisés, muy antes de Moisés, y no se sabe cómo es que él sabía de Dios, y cómo es que escribió tanto sobre Dios, y cómo es que sus amigos refutaban a Dios, ¿no? Job conocía a Dios y él tenía una relación fuerte con Dios. ¿Y cómo supo? No hay registros, no sabemos. Entonces hay gente que tal vez nunca escuchó la palabra leída, no escuchó los salmos, no escuchó el Pentateuco, no escuchó los profetas y creyeron en Dios. Y Dios los salvó. Les comento rápidamente una experiencia. Mi abuelo era cantor de la Iglesia Católica. Él estudió en un internado para música, ahí vivió como unos 12 años y salió como músico y se regresó a su pueblo y era su intención componer canciones para la Iglesia Católica, pero no sabía qué escribir y entonces el sacerdote de ese tiempo le regaló una Biblia
Y en esa situación él decía, bueno, pues quiero decirles que sí, aquí está, ¿no?, la Virgen, aquí está San Pedro, San Pablo, pero hay uno que es el Dios verdadero. Y él decía que era Yahvé, porque así dice la Biblia. Dios habla hoy latinoamericano. Solo habla Yahvé, no dice la transliteración Jehová. Ese es el Dios verdadero. Y Él es quien salva, y Él es el Todopoderoso. Siendo católico, decía mi papá, yo creo que él fue salvo, porque él conocía cosas que los católicos normalmente no reconocían. Pudiera ser, ¿no? Pudiera ser, pero es algo que puede suceder y que nosotros no sabemos cómo Dios quiere actuar en otras personas. Entonces, las personas que tuvieron alguna falla en su mente y pues están, digamos, cayeron en locura, en loquera o en demencia, pues si son elegidos, Dios los va a salvar de alguna manera. No sé si hay comentarios, o más o menos, Carlos. Sí, ahora sí que Dios va a obrar, ¿no? Son designios de Dios. Por ejemplo, ahorita con este ejemplo que dice de Job, se me viene a la mente los videos de las tribus africanas, donde pues esas tribus viven de manera primitiva, ¿no? Y pues no han escuchado el evangelio porque no les ha llegado. En esas tribus yo pienso y casi puedo asegurar que hay escogidos. ¿Cómo pueden ser salvos si nadie les ha predicado? Si no hay misioneros que envió amor y proclamación hasta África para que les prediquen, ¿no? Dios, ya están en capacitación algunos oficiales que a lo mejor van a ser enviados. Bueno, que me envíen a Hawái. ¿Cómo van a ser salvos ellos si no hay quien les acerque el ministerio de la palabra, el llamamiento externo? Pues solamente van a ser regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, no hay más, ¿no? Ahí también entrarían estas personas elegidas que estén en la misma condición, que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. ¿O no? ¿Qué dice Rogelio? No se oye, apágase tu micrófono. Perdón. Sí puede ser, bueno, tu argumento es que las personas que están lejos y que no han escuchado pueden ser salvas, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, este párrafo nos habla exclusivamente de aquellos que no pueden tener como tal, de manera audible, un llamamiento externo. Sin embargo, pues este párrafo nos hace pensar en esas personas. Las personas que tienen plena conciencia, podría ser que llegaran a tener la necesidad de un llamamiento externo real, ¿no? Pues hay muchas personas que sí llegan a pensar en Dios y no llegar a tener una relación fuerte con Él. Hay otros que llegan a pensar en Dios y que sí llegan, ¿no? Esto se le llama una, ¿cómo se llama? Manifestación de Dios creacionista, en cuanto a que las personas, por lo que existe, llegan a darse cuenta que existe un Dios. Ahora, la palabra es también muy clara cuando dice que a través de la palabra Dios también podemos conocer a Dios a través de las cosas creadas, pero la palabra es la que transforma los corazones. Entonces ahí es donde sí podríamos pensar, pudiera ser que alguien que nunca escuchó la palabra, pudiera ser que sí es elegido y Dios lo salva, puede ser, pero si la Biblia dice que sí se requiere la palabra de Dios. Pues sí, ahí es donde nuestra capacidad de entendimiento pues queda limitado, ¿no? Sí. Por ejemplo, Dios se le puede manifestar
al hombre, como lo hizo con Abraham, con los Sí, en África, hay una una historia, historia, es verídica, el príncipe Kabú, en una tribu, como bien dices, una tribu los atacó y le estaban pidiendo la dote y ellos tenían que entregar comida y todo, y como no eran capaces de entregar porque ya no tenían nada, iban a matar al príncipe, el príncipe Kabú, y uh, sintió que alguien lo liberó y le dijo unas palabras y le dijo, corre Kabú, y entonces se va y empieza a leer, llega en un lugar donde leían la Biblia, en un campamento donde había misioneros, y entonces empiezan a describir la obra de Cristo Jesús y cómo había salvado a un hombre en la predicación, y dice, Él es el que me salvó, Él es el que me salvó y me dijo esto y esto y esto. Entonces él siempre aseguró, después tuvo un ministerio fuerte, él aseguró que Cristo Jesús le había hablado, fue audible, ¿no? Pero él nunca había escuchado, no había tenido relación con el Evangelio, con la palabra, con nada. Entonces, si Dios se puede manifestar, sí se puede manifestar, ¿no? Aquellas personas que no han tenido la palabra, no han tenido un contacto, y puede ser que sí Dios ejerza un llamado externo o interno, ¿no? Aquellas personas que nunca han tenido relación con la palabra, pudiera ser. Pero tampoco como decimos, la palabra no es clara en este sentido, y pues podríamos especular muchas cosas, pero ahí ya no sabemos. Si Dios obra en ellos, ahí ya entra cuándo, dónde y cómo quiere. Así es. Se acabó el tiempo. Sí, vamos a reiniciar. Creo que con la misma liga podemos empezar. Si no, ahorita les comparto la otra. Pero prueben con la misma liga. ¿Sale? Ok. Sale. Para puntualizar esta parte, igual una duda que quedó ahí, que el hermano Juan, había dicho que definiera mi respuesta. A mí me surgió la duda de cuando dice en Mateo, Lucas, Marcos, acerca de a quién se refiere Cristo cuando habla de los niños. En la expresión de los tales es el reino de los cielos. Si a los niños que están ahí presentes nada más es el reino de los cielos, o en un sentido más amplio a todos los niños, ¿no? Hablando de los niños elegidos. Y bueno, buscando un poquito lo que es la raíz, la clave de esto es de los tales, en la raíz del griego, que es esta, se puede decir, este término griego que habla de dos palabras que nos mencionan. Bueno, por aquí está la definición, sí, Tolut, bueno, ahí por aquí lo tenía, dejen ver, ya desorganicé un poquito bueno, el caso es de que de los tales se refiere a un sentido, a un término que describe con relación a, ¿sí? Y aquí lo mencionan, que es un término cualitativo que describe la naturaleza o tipo de persona o cosa. No es cuantitativo ni demostrativo directo como estos, ¿sí? Que sería en griego esta otra palabra. En Mateo, Marcos y Lucas, donde se habla acerca de dejen a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos, ¿sí? Se refiere a que en un sentido teológico el evangelio o el llamamiento externo y eficaz es para las personas que le reciben, ¿sí? Como con una actitud de niños, como los niños, ¿no? En el sentido de que se acercan con humildad, dependencia y pureza de corazón. A eso se refiere esta expresión de los tales es el reino de los cielos. No está hablando de solamente los niños que están ahí presentes, tampoco se refiere a todos los niños del mundo de todas las épocas, no,
sino que se refiere a las personas que se acercan a escuchar la palabra, es decir, que tienen el llamamiento eficaz y pertinente, se acercan con humildad, dependencia y pureza de corazón, como son propias de un niño. Y bueno, nada más para puntualizar que esa expresión de los tales se utiliza así en ese sentido cualitativo. Hay otros versículos donde se utiliza la misma palabra, ¿sí? Que hace referencia a pertenencia. No especifica que son de esa clase, sino que pertenece o que se relacionan a tal, ¿no? Como en este caso en Juan 4:23, donde dice, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. No está diciendo a estos adoradores en específico, sino a tales adoradores. Y así podría mencionarles otros versículos. ¿Ok? Bueno, ya con eso cierro ese capítulo. Cierro un ciclo. Y bueno, vamos a continuar con el párrafo siguiente. ¿Preguntas, dudas? Ok. Bueno, por ahí... Ya vi que Omar le echa porras a todos, Como debe de ser. Ok. Es la comunidad. Muy bien. Bueno, ya llegamos al punto 4 del capítulo 10. ¿Sale? Aquí habla de los otros no elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu Santo, sin embargo nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Aquí tenemos este primer enunciado o esta primera idea, ¿sale? Nos está hablando de que el llamamiento eficaz puede ser de alguna manera recibida por los no elegidos, ¿sí? Y pueden manifestar algunas operaciones comunes del espíritu, ¿sí? Y por ahí me puse a buscar a qué se refiere con operaciones comunes del espíritu. Se refiere a acciones o influencias del Espíritu Santo que son comunes, no exclusivas, es decir, que pueden manifestarse incluso en personas no elegidas o no regeneradas. Según la teología reformada, por ejemplo en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 10, que es el Espíritu Santo puede iluminar la mente temporalmente, convencer de pecado, producir cierta emoción religiosa, inspirar respeto por la palabra o promover obras morales o religiosas. Pero estas operaciones no transforman el corazón ni producen la conversión verdadera, la fe salvadora. Por eso se llaman comunes, porque no son las gracias especiales o eficaces que solo obran en los elegidos. ¿Ok? A eso se refiere esta primera idea. ¿Sí? Y bueno, aquí en Mateo 22:14 nos dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y bueno, hasta ahí. No, todavía el 3. Mateo, bueno, sí, me voy a saltar Mateo. Vamos a Juan 6:64 al 66. Pero hay muchos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Bueno, aquí nos está confirmando esta parte, ¿no? De que aunque muchos sean llamados por el ministerio de la palabra, pues ahora sí que como dice el dicho, es llamarada de petate, ¿no? No llegan a una conversión verdadera, ¿sí? ¿Preguntas, dudas de esto? Maestro, ¿voy bien o dije algo que no? Vas muy bien.
Ok, bueno, continuamos, dice, mucho menos pueden los hombres que no profesan la religión cristiana ser salvos de otra manera, ¿sí? Bueno, aquí la verdad a mí religión me causa estrés, me traumo. Más bien es la fe cristiana, ¿no? Más que la religión. Bueno, eso es una observación personal mía, que mucho menos pueden los hombres que no profesan la fe cristiana ser salvos de otra manera, aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza. Lumen nature, que es un término latín que en los siglos XVI y XVII se mencionaba para los hombres que vivían una vida naturalmente moral, por decirlo así, ¿no? Que practicaban las buenas obras y todo esto, ¿no? Y también y a la ley de la religión que profesan. Y aquí también me puse a buscar este concepto de qué se refiere con la luz verdadera. Bueno, ya no lo puse aquí. O sí, dejen ver. No, ya no lo puse aquí. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Que los hombres de manera natural sí pueden llegar a moralmente tener una vida justa, por decirlo así, ¿no? Apegada a principios de buenas convivencias, respeto. Moralmente podríamos decir, esta persona no es cristiana, pero pues es más noble que mi hermano cristiano, ¿no? A ese punto se menciona o se refiere esta expresión, ¿no? Pero estos hombres, aunque lleguen a ese estado de ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesen, sean mahometanos, sean de estos Hare Krishnas que creen en la paz, o los budistas que profesan pues pues todas estas prácticas de controlar la mente, de nuestros actos, de ser bondadosos, pues no van a poder llegar a ser elegidos, ¿no? Y bueno, aquí dice, ¿no? Y el afirmar y sostener que lo pueden lograr así es pernicioso, es muy pernicioso y detestable, ¿ok? Y esto nos lleva de nuevo a que el hombre por sus propias obras o su propia naturaleza no puede llegar verdaderamente a Cristo, no pueden ser salvos solamente por gracia y misericordia de Dios. Y bueno, pues aquí tenemos estos versículos que nos lo confirman, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 4:12, Juan 14:6 y bueno, todos estos versículos. El tema central de estos versículos es la salvación. Todos hablan de que solo Cristo es el que nos da la salvación, ¿sí? Aquí que la condición humana, ¿sí?, tiene una necesidad de salvación. Estamos perdidos sin Cristo, alejados y sin Dios, adoración sin conocimiento, ignorancia espiritual. ¿Cuál es la solución divina por parte de Dios? El nombre de Jesús, ¿no? Cristo como mediador, reconciliación en Cristo, revelación del verdadero Dios y una relación personal con Dios, ¿no? Todo apunta a que no podemos llegar al Padre y tener la salvación sin Jesucristo. Y además esto por medio de la obra regenerativa del Espíritu Santo en nosotros. Y bueno, eso es a lo que llegamos, ¿no? Y ya como conclusión de esta pequeña clase, pues básicamente pues vemos que el llamamiento eficaz es solamente para los escogidos, ¿sí? Y que es por medio del llamamiento externo de la palabra, ¿sí? Solamente para los que están incapacitados de ello. Cristo, por medio del Espíritu Santo, es quien los salva y los
regenera, ¿no? Pero los demás, tenemos forzosamente que tener ese llamamiento externo, escuchar la palabra, ser regenerados por el Espíritu Santo para responder a la palabra, estar en esa condición de regeneración, de muerte espiritual a vida espiritual, y esa palabra externa que se internaliza en nuestro corazón, y mueve nuestra voluntad para por fe aceptar la salvación en Cristo, es por medio del Espíritu Santo, y eso nos lleva a una regeneración más amplia, el sentido de que Dios va pues moldeándonos y llevándonos pues a esa nueva vida. Y bueno, ese es el llamamiento eficaz. Y con eso concluyo. ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que quieran comentar? ¿Qué les pareció? ¿Les dio más fe? ¿Les dio más claridad? ¿Tienen más dudas? ¿Dije algo mal? ¿Dudan de algo que dije? No, ese cuate se lo sacó de la manga. Todos los comentarios son bien recibidos porque finalmente No, pues... yo creo que te los sacaste de Berkov y de la confesión. y de algunas herramientas tecnológicas. Sí, es lo que vi. Bien. Y bueno, también preguntar cómo aplicamos esto, ¿no? ¿Qué nos ayuda hoy en el 2025 a saber esta doctrina? ¿Y qué nos ayuda a nosotros, a mí, para estudiarla, a mí, para enseñarla? ¿Qué le beneficia a la iglesia? ¿Quién quiere responder? Va a asomar. Pues yo creo que es algo que debemos de tener también nosotros bien claro, ¿no? Porque yo creo que cuando recién llegamos, es una de las principales dudas que nos surgen y que le surgen a la mayoría. Entonces este tipo de llamamiento y a veces el abordar el que pues no todos son salvos o por el hecho de asistir a una iglesia, congregarse, no es como la garantía, ¿no? Entonces yo creo que esa es como la parte difícil que a veces nos toca como también compartirla. Entonces yo creo que es importante que la tengamos bien clara y estos tipos de llamamientos, ¿no? Entonces, pues, la verdad sí, yo sí lo sentí muy bien explicado. Felicidades, Cano. Me tomó 2 horas, pero bueno, se hace lo que se puede. Cálmate, 2 horas. Sí. Esas 2 horas de... A las 8, no, mejor a las 9. No, mejor a las 10. Yo pensé que en 2 horas habías preparado tu tema, ya se sentir mal. No te creas. El repaso. Okay. ¿Alguien más que quiera comentar? Carlos. Carlos. ¿Estás ahí, Carlos? Sí. Más que nada, a veces, a mí me entra la duda del llamamiento eficaz que yo pueda tener en estar aquí ahorita, ¿no? Aprendiendo más a fondo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque llego a pensar, cumpliste 2 años en la iglesia y porque ya te toca, pues te llamaron, ¿no? A servir. Entonces eso es lo que a mí me entra así como la duda. ¿Realmente es un llamamiento eficaz o es porque me tocaba así por escalafón, como dicen, ¿no? En los trabajos? Entonces yo ahí, esa es la duda que a veces me entra, ¿no? Pero
quisiera pues escuchar algo, un comentario. Va, Roger. ¿Alguien no quiere comentar algo previamente? Muchas gracias. Yo siento que no es como por escalafón o por dedazo, ¿no? Yo creo que es parte también del llamado, y también yo creo que en este tiempo que tenemos como para capacitarnos también es para descubrir si realmente, pues al final de cuentas todos estamos llamados para servir, ¿no? Entonces, independientemente del ministerio que desempeñemos, pues estamos también para servir, porque pues a lo que venimos principalmente. Muy bien. Bueno, yo voy a comentar algo, ¿no? Es válido tener dudas cuando nos invitan a servir, ¿sale? Pues nuestra condición humana y naturaleza nos invita, bueno, no nos invita, sino que nos produce esas dudas. Pero ahí es donde viene la fe. Pero en el sentido que menciona Carlos de tener dudas respecto a que ya le tocaba y que lo jalaron porque ya tiene 2 años ahí, es un poco independiente del llamamiento eficaz. Ahí es donde el llamamiento eficaz debes de entenderlo así, ¿no? El llamamiento eficaz es el que Dios ya hizo por ti, por fe, ¿sí? En el que tú, al escuchar la palabra de Dios, hubo algo en ti que te hizo responder a ese llamado, ¿no? El responder a ese llamado es aceptar por fe la salvación de Cristo. Ahí es donde se cumple el llamamiento eficaz en tu vida. Además de eso, pues estás en un proceso de regeneración más amplia en el que tus imperfecciones humanas, tu pecado, se están moldeando. ¿Y quién lo está moldeando? ¿Tú con tus buenas acciones? No, es el Espíritu Santo a través de la obra transformadora el que te va llevando a ello, ¿no? Al blanco. No, eso no quiere decir que vas a dejar de pecar, ¿no? En eso sí no tendría que haber duda, ¿no? Y si a veces dudamos, te digo, esa es nuestra naturaleza. Ahora, el servir o tener el llamamiento para servir en algún ministerio, pues ya es parte de nosotros como congregación o iglesia, en cómo nos estructuramos, en la que nos llaman a servir, pues como diáconos o como ancianos o como maestros. En eso pues yo creo que es la diferencia, ¿no? que puedo hacerte. Una cosa es el llamamiento eficaz, la salvación por medio de Cristo y porque somos elegidos por el Padre y la obra regenerativa del Espíritu Santo. Y otra es el llamamiento a servir en la iglesia. ¿Sí, Roger? Sí, es justo eso, ¿no? El llamamiento eficaz es el llamado de Dios a una salvación, bueno, ya todo lo que dijiste, y el llamado a servir de parte de Dios es algo muy diferente, y como comentaba Omar, no es un escalafón, no, es un llamado de Dios que hace en el momento que Él así lo dispone. Y quiero comentar que creo que a más de uno de los que estamos aquí nos pasa eso por la mente, por el corazón, el hecho de decir, ¿será que sí Dios me llamó? ¿Será que sí Dios quiso llamarme? ¿O será que la iglesia nada más quiso? Creo que no soy llamado. Yo creo que, bueno, sí me capacito, pero creo que no soy llamado. Yo creo que a más de uno, por no decir que a todos nos pasa eso por el corazón y por la mente cuando la iglesia nos elige. Sin embargo, el llamado al servicio del Señor es en el momento que Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere y en la forma que Él quiere. Entonces, es algo parecido en lo que veíamos como obra en aquellos que tienen la imposibilidad, ¿no?, de tener un llamamiento externo.
Sin embargo, Dios lo aplica a cada uno. Les comparto mi experiencia, Carlos. Cuando yo fui llamado, yo llegué a la iglesia casi a los 19 años. Tenía yo 18 y medio. De hecho tenía yo 18 años. 18 años como con 2 meses o 3 meses cuando empecé a ir a la iglesia. Estuve casi un año activo y me elige la iglesia. Entonces un anciano dijo, no saben qué, es que él no puede, pues, ¿no? Está muy joven y aparte tiene muy poco tiempo como miembro de iglesia. Dijeron, no, pues si su capacitación es de un año, pues cuando termine su capacitación ya va a tener 2 años como miembro y entonces ya va a poder ser ordenado, no sé si fuera. Y directamente como anciano, o sea, era algo que no, pues el que menos lo podía creer era yo, pues. Incluso otro hermano llegó a decirme, ¿sabes qué? Como la mayoría de la iglesia son una familia y aparte esa familia tiene muchos amigos y tú eres amigo de esos amigos, pues entonces por eso te eligieron. Ay, caramba, ¿cómo? O sea, y yo llegué a dudar de ese llamado a servir. Pero hay una peculiaridad en el servicio. Aparte de lo que nosotros sentimos, porque por lo regular esos pensamientos que se cruzan a veces son por temor, sí llegan a ser por duda. Sin embargo, Dios mismo confirma. Ahora, este llamado es algo que nosotros sentimos, aún a pesar de las dudas o a pesar de los temores, a veces porque decimos es que yo no soy tan fuerte en la fe, o no sé mucho, o no sé nada, ¿no? ¿Cómo es que Dios quiere usarme? Sin embargo, así Dios quería usarme. Recuerden, Moisés no quería, dice, soy falto de lengua, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me mandó? Oye, yo no quiero. Sin embargo, Dios lo envió y él fue. Y con todos los temores y todas las excusas, y cuando el llamado es de Dios, se cumple, ¿no? Y estamos hablando del llamado a servir. Pero esto se confirma con otra situación, ¿no? Que es el llamado de la iglesia. El llamado de Dios es en el corazón también, personal, para servir, pero también es el llamado de la iglesia. Algunos tal vez ya nos eligieron 1, 2, 3 veces la iglesia ya ha querido que sirvamos y nosotros nos resistimos, pero la convicción de que la iglesia te llame a servir es algo importante. Y es ahí donde se va confirmando. Ahora, una forma en cómo se va confirmando en nosotros es a lo largo de esos estudios, a lo largo de estar dispuesto en nuestros estudios, de estudiar. Te inquieta, ¿no? Tengo dudas, pero me inquieta, quiero leer, quiero estudiar. Oye, se me hace interesante la capacitación de oficiales. Entonces, eso llega a superar en algún momento los temores, y para eso sirve este tiempo, ¿no? Muchos estamos llamados a ser líderes y la iglesia lo ve así y en nuestro corazón sentimos que todavía no es el tiempo. Pero Dios marca el tiempo, eso es algo seguro. Dios marca cuándo vas a iniciar y llegas a sentir. Entonces, eso es algo que puedo compartir contigo, pero de que Dios quiere obrar en nosotros, eso es correcto, ¿no? Es correctísimo. Así es que pues yo te animo, no sé si esto ayuda algo en lo que es tu idea o lo que ha pasado por tu mente, Carlos. Sí, sí me ayuda, siento que a veces, como dicen, o dijiste hace ratito, ¿no? A todos nos entra la duda, o sentimos esos pensamientos. Yo pues los estoy externando para conocer un poquito más de sus experiencias de ustedes que ya tienen más tiempo, ¿no? Entonces sí, pues ahora sí que me agrada escucharlos y que me regalen su experiencia. Sí, pues no sé, bueno, ya abriendo el corazón, tenemos un llamamiento eficaz para ser salvos. Tal vez no es la idea de aterrizarlo así, pero pues esa fue mi experiencia y no sé si alguno de ustedes de repente ha tenido esa duda de su llamado a servir. Por 2. Yo, por ejemplo, hace 2 años creo, me eligieron, ¿no? para tomar la capacitación.
y la verdad es ni me presenté a la reunión de Asamblea General por duda, por miedo y porque en ese entonces también yo tenía muchas ocupaciones terrenales que pues desobedecí sinceramente, ¿no? Al llamamiento. Ya después me di cuenta de que pues sí, que pues de mi parte no había voluntad, ¿no? Y ahora para mí cuando se formaron la generación donde salió Edgar y ellos, que los vi animados, para mí me dio vergüenza haber perdido mi oportunidad, mi primer llamado, ¿no? Por miedo, porque decía, no, ya tengo muchas cosas que hacer, tengo que hacer lo otro, el negocio, este trabajo, este otro trabajo, la construcción de la casa, antepuse mis intereses, ¿no? Esos siempre van a estar ahí. Actualmente, si tú me dices, oye, ¿quieres ser electo para lo diácono, lo que te pongan? Mi duda es, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo esto, mis hijas, o sea, siempre van a estar esos pretextos que me van a hacer dudar. Pero por el otro lado, ya entendí que si Dios a través de la iglesia me está llamando a servir, pues debo de tener fe que lo voy a poder hacer y ya no me voy a rehusar a ese llamamiento a servir, porque ahora ya lo veo como un privilegio, ¿no? Es una honra que alguien tan importante como Dios mismo me invite a servirle en lo poco que yo pueda darle de pues de mis fuerzas o recursos, tiempo. Entonces pues por eso es que estamos aquí. Y bueno, pues ya Dios dirá, ¿no? Y Rogelio si me da los puntos extras. Si no me reprueba. Vale. ¿Y cómo es, no? Ahora sientes ese, aunque tengas sueño a las 11:37, pero pusiste tu tema. Sí, pues sí. Ya no soy yo. Sí, es Dios quien obra en mí. Amén, amén. Es todo. Ok, bien. Pues no sé, Omar, si algo quieres compartir, porque pusiste por 3, entonces... A la verdad alguien dice cuatricundo y cinquicundo, dijeron unos amigos. Quinticundo. Hablen en lo que voy al baño. Tomé mucho café. Ok. ¿No? Igual siento lo mismo que dice el hermano Carlos. Igual a mí me pasa con lo de los ministerios, el ministerio de varones. Igual he tenido esa idea o ese pensamiento de que pues tal vez me pusieron ahí porque pues ven que no tengo que hacer o que no tengo familia y que es el que pues tiene más tiempo, ¿no? Para estar ahí. Igual me he sentido así como que pequeño ahí porque pues yo qué consejo les puedo dar a los varones, ¿no? Porque pues todos ya tienen familia. Para mí desde mi punto de vista pues como que ya están logrados, ¿no? Ya han hecho algo más que yo. Y yo con qué autoridad o cómo puedo aconsejarlos, ¿no? Pues yo me siento un niño a su lado de ellos, ¿no? Y pues igual me pasa a mí, yo creo que a todos nos pasa en algún momento. Pero pues ahí estoy echando a perder el ministerio, dice. Pero ahí estamos. Eso igual sí me ha pasado, pero pues igual le oro a Dios, le pido ayuda y pues hasta ahí estamos ahorita. Igual pues a mí, bueno, no sé si está bien eso de lo que el pastor predicó, lo que hemos estudiado en clases de Romanos, por ejemplo, no sé, tal vez pudiera yo estar interpretando mal o aplicando mal, que por ejemplo hablábamos del sello y de una señal en la clase de Romanos, no sé si pudiéramos como que encajar que el sello es como un llamamiento eficaz y la señal es, por ejemplo, el servicio que pudiéramos dar en la iglesia o en algún ministerio.
A ver, el sello es el llamamiento, eficacia. ¿El otro cuál, perdón? Señal. La señal es el servicio en la iglesia. Ahí está mi maestro aquí en la reunión por si necesito defenderme. Maestro, salga a mi defensa. O estoy hablando ya pura herejía. José Luis, hablábamos de la clase, que la circuncisión era la señal que Dios había dado a Abraham, pero que era el sello de que Dios iba a cumplir y que daba la autenticidad de que iba a cumplir la promesa que le había hecho, ¿no? Entonces hablábamos de que algunas de las señales que podrían ser en nuestras vidas, pues a lo mejor es esta parte, ¿no? Lo que decía José Luis del servir, pero que a lo mejor estábamos yendo a la parte de los judíos, que a lo mejor por crecer en cuna cristiana ya teníamos la señal de ser cristianos y entonces éramos salvos, pero que no practicábamos la fe en todo lo que nos prometía la palabra, ¿no? Entonces veíamos la diferencia entre la señal y el sello. Es lo que más o menos José Luis está comentando ahorita. Es correcto. Es correcto. Y Efesios dice que recibimos el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ya no es un sello externo, y lo que hablábamos hace un rato que decía Cano, ¿no? El llamamiento externo y el interno es muy diferente. ¿Okay? Es correcto. Tal vez el servicio es, todos estamos llamados a servir, todos tenemos un don y todos deberíamos servir. Lamentablemente no toda la iglesia lo hace, pero todos estamos llamados. Y bueno, dentro de esto, Velázquez, ya no eres un niño, ¿no? Ya no eres un niño, lo pensamos. Yo llegué a pensarlo, yo tenía 21 años cuando fui ordenado, y antes de eso empecé a dar clases a adultos, dentro de los cuales estaban ancianos de iglesia de un calibre alto. Mi capacitación fue buena, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por eso. Y le decía al pastor, es que cómo voy a dar yo clases, está el hermano tal, el hermano tal, el hermano tal. No te preocupes, Dios está contigo. Si el llamado vino de Dios, Él va a estar contigo siempre. Y eso es algo que debemos creer. Cuando somos llamados, primero debemos creernos eso. Fui llamado por Dios, fui confirmado por la iglesia. Y debemos creernos eso. No quiero decir que me voy a creer porque fui llamado, no. Quiero decir que debo creer que Dios está conmigo, que Él me llamó para desarrollar un ministerio como anciano, como diácono. Me llamó para desarrollarme y estar al frente de su pueblo como un servicio, un ministerio. No me pone ahí para ser funcionario, no me pone ahí para ser intocable, no. Me pone ahí para servir y comunicar su palabra, para comunicar su gracia, para dirigir al pueblo. Me pone ahí como puso a Moisés, me pone ahí como puso a Pedro. Porque a veces decimos, no, pero es que ahora ya no está Moisés, Josué, no. Estamos nosotros y es el mismo Espíritu que obra en nosotros y a través de nosotros. Y así como los Josué nos pone a nosotros, nos pone en amor y proclamación, nos pone cojo, nos pone en un ministerio, nos pone como maestros, como predicadores, como directores. Debo creer que es el llamado de Dios. Porque cuando yo llego a creer ese llamado de Dios, llego a desarrollar el ministerio que Él me dio. Y entonces en ese llamado yo no voy a ir con mis fuerzas. Y es muy bueno, ¿no? Nos ha pasado a todos, es muy bueno que nos demos cuenta que somos incapaces. Porque cuando digo, soy capaz, entonces va a ser por sus fuerzas y por tu gloria. Pero cuando dices, es que soy llamado, pero creo que no puedo, no soy capaz, eso es bueno, porque entonces Dios lo va a hacer a través de ti. Dios va a obrar a través de ti, para su propia gloria, para tu crecimiento espiritual, para el beneficio de la iglesia. Y así es como Dios nos quiere usar. Así es que les digo, más de uno, sino por decir que todos hemos tenido este temor, este miedo de ser llamado a un servicio. Sin embargo, es bueno creer eso, que es Dios. Ahora, podemos decir, yo no estudié, ¿no? Yo solo tengo bachillerato, tengo secundaria, yo no. El Espíritu Santo no se limita al grado académico que tengas. Tú puedes decir que soy de pocas palabras, tampoco se limita a la cantidad de léxico que manejes o a la amplitud de tu jerga lingüística, no se limita, te va a usar, porque a Él le place.
Tampoco se va a limitar cuánto llegaste a dominar las materias de capacitación, ¿no? Tampoco. Él te va a usar. Y eso es lo que tenemos que creer, que si el llamado viene de Él, el llamado va a permanecer y su presencia va a permanecer en nuestras vidas. Nadie se imagina cómo Dios quiere actuar, nadie se imagina, y para la gloria de Dios, después de los 21 años, ministro de Recursos en Presbiterio, ministro de Relaciones en Presbiterio, ministro de Educación, de Evangelización, secretario de Presbiterio, luego secretario de Consistorio, maestro de párvulos, maestro de principiantes, maestro de primarios, digamos lo que conocemos hoy, primarios A, primarios B, adolescentes, bachillerato, universitarios, capacitación de oficiales electos, doctrina 1, doctrina 2, cursos de liturgia, capacitaciones de dones. Y Dios sigue estando conmigo, porque es el llamado de Él. Y pues es para la gloria de Dios, ¿no? Él quiere usarme y así le ha placido. Dudé, hermanos, ¿no? El llamado es de Dios en mi vida, estoy totalmente convencido. Dudé de ir a Jojo. Y he estado en algo que Él lo sabe. Dudé. Pero el llamado es de Dios. Y Él se sigue glorificando. Y así están llamados ustedes, ¿no? La carne, la duda, la mente, el corazón, la debilidad, los temores se acercan, se asoman. Pero es bueno que creamos eso. El llamado es de Dios. Y si alguno de ustedes dice que siento que no es el tiempo, bueno, también Dios lo va a confirmar en algún momento, ¿no? Que les digo, algunos de los que estamos aquí puede ser que fuimos llamados ya 1 o 2 veces, como dice Cano, ¿no? Pero el momento, en el caso de Cano, yo veo a los que salieron y digo, Dios mío, y me da pena, ¿no? Bueno, Dios actúa de esa manera, ¿no? Actúa de esa manera. Algunos puede ser que digan, no, yo cuando llegue yo voy a hacer el efectivo, ahí se va a poner orden, ¿no? Porque también Dios actúa de esa manera. Y usa esa situación y después te va ubicando, ¿no? Y en el otro también te va ubicando. O sea, finalmente Dios te ubica. Yo inicié siendo anciano de iglesia como un gran exhortador, ¿no? Todas las aplicaciones en mis predicaciones y clases eran de exhortación. Poco a poco Dios fue moldeando en mí el carácter, al grado de predicar la palabra de acuerdo al contenido de la palabra y no de acuerdo a mis deseos, ¿no? Yo soy un nacido reconocedor de la doctrina dentro de los signos, me encantan los signos. Pero entiendo que las iglesias van requiriendo de acuerdo a su necesidad y el tipo de iglesia. Entonces, hay iglesias que solo cantan alabanza, solo alabanza. Hay iglesias que cantan solo himnos, hay iglesias que cantan solo, bueno, dependiendo, ¿no? Entonces, pues, esto Dios lo va usando y también nos sigue formando. O sea, Dios sigue formando a todos. Disculpen porque ya me extendí. José Luis Cano, no sé si ya estás por allá. Sí, aquí estoy. Yo pensé que se tenía el tocador. No, nada más es que tomé mucho café para estar despierto. Pues fíjate, ahorita estaba buscando aquí algo que me llamó la atención de Berkov, pero a ver si lo puedo compartir. Creo que no se puede compartir. Ahí está. ¿Sí se ve? ¿Regresó tu pantalla que ya estabas compartiendo antes? Ah, no. Quién sabe por qué me regresa ahí. Pero bueno, se los leo entonces. Hay una pestaña donde dice elegir presentación y ahí puedes ver qué pantalla o de tus pantallas abiertas que están en segundo plano quieres compartir. Sí, pero a ver, es que se cambia aquí. Como que le doy y no quiere. Pero bueno, es lo de menos. Dale compartir toda la pantalla aunque nos veamos dobles. Espérame. A ver, pantalla 1, pantalla 2, ¿en cuál la tengo? Bueno, mientras busca Carlos para ayudarle,
nada más para continuar con lo que decía Roge de José Luis, que ya no eres un niño, que Dios te ha llamado a servir y el domingo te toca servir en Cojo, dirección de culto. Híjole. Amén. Así es que ánimo, amigo. Bien aplicada esa. Quiero compartir con ustedes que habían hermanos que no sabían que iban a ser oficiales electos y se fueron a una brigada al Porvenir, y ahí les dije, hermanos, les toca, y fue Beto, fue Pedro, fue ¿quién más fue? Y fueron a servir, y ahí fue la primera vez que dirigieron y pensaron que no lo hicieron bien, y me dio mucho gusto el verlos, y después fueron llamados como oficiales, y ahí están. Creo que ellos, ¿quién más fue? Me falta uno, no recuerdo, el 3. Bueno, es nada más como para animarte, Velázquez. Yo fui, así es, amigo José Luis. Bueno, ahí estaremos el domingo. Excelente. Bien. Bueno, lo que estaba revisando ahorita y me llamó la atención, ¿no? Y eso nos debe de dar fe, es que el llamamiento interno, que es el llamamiento eficaz, necesariamente desemboca en la conversión, es decir, en un regreso consciente fuera del pecado y en dirección hacia la santidad. Y con esa frase cerramos la clase del día de hoy. Ya se fue Roger. Ya estoy aquí, amigo. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Buena clase. Yo creo que tuvimos la oportunidad de compartir mucho, de mucho crecimiento, de mucho apoyo. Y pues ese es otro tema, ¿no? Entre oficiales esto es algo muy bueno, compartir nuestras cuitas, compartir nuestras ideas, compartir qué pensamos, pastorearnos, ayudarnos, consolarnos, exhortarnos. Y bueno, yo creo que esto es algo que es necesario entre nosotros. Y pues agradecer a Cano la clase del día de hoy. Estaba ya muy ansioso, discúlpenos, teníamos reunión de consistorio. Hubo ajuste de la reunión de consistorio. Recuerden que 2 ancianos salieron del consistorio, estamos iniciando y bueno, nos alargamos un poquito en la reunión, entonces pues por eso es que iniciamos tarde. Y dentro de 8 días le toca a... Excelente. Muy bien, dentro de 8 días es 11. No sé, ¿está bien el día 11 o quieren el día 10? ¿Está bien el día martes o quieren el día lunes? ¿Martes está bien? Sí. Pues como gusten, yo igual podría el lunes, no tengo problema. Okay. La mayoría quiere martes entonces. Ok. Martes está bien. No tenemos reunión, ¿verdad, don Agus? No hay reunión. No, ¿verdad? Pero es que lunes, por ejemplo, lunes se reúne liturgia.